En el año 73 después de Cristo, una imponente meseta se alzaba sobre la árida geografía del desierto de Judea. En su cima se erigía la fortaleza de Masada. Este lugar, construido inicialmente por Herodes el Grande, funcionó como un palacio lujoso y un refugio seguro. Los acantilados que la rodeaban se elevaban casi 300 metros, y un ingenioso sistema de cisternas garantizaba el agua. Todas estas características la convertían en una posición prácticamente inexpugnable. Tres años antes, en el año 70 después de Cristo, la gran revuelta judía había terminado con la destrucción del Templo de Jerusalén. Tras esta catástrofe, Masada se transformó en el último foco de resistencia judía. Un grupo de casi 960 celotes, contando hombres, mujeres y niños, tomaron el control de la fortaleza. Su líder era Eleazar ben Yair, y su acto de desafío se dirigía directamente al poderoso Imperio Romano, que ya dominaba toda la región. Para Roma, esta resistencia, aunque pequeña en número, era una afrenta insoportable. Cada día que Masada permanecía libre, representaba un desafío a su autoridad, y podía encender nuevas rebeliones en otras zonas. Flavio Silva, el gobernador romano y un militar con gran experiencia, recibió la orden clara de sofocar esta última chispa de insurrección. El escenario quedaba así preparado para uno de los asedios más complejos de la antigüedad, un choque donde la ingeniería romana, la inquebrantable determinación y decisiones límites se encontrarían bajo el implacable sol del desierto. Flavio Silva movilizó a la Legio X Fretensis, una de las legiones más veteranas del ejército romano. Sus tropas acamparon en la base de la meseta. El primer gran reto para Silva fue la logística. Prestar arruampanner a 8.000 soldados en un desierto tan hostil. Los ingenieros romanos establecieron 8 campamentos fortificados. Un muro de circunvalación, de más de 3 kilómetros de longitud, conectaba estos campamentos, asegurando que nadie pudiera escapar o introducir provisiones en Masada. Cada detalle de la operación se planificó con meticulosidad, desde la perforación de pozos para obtener agua hasta la construcción de grandes almacenes para los suministros. Silva entendió rápidamente que un asalto frontal era impensable. Los acantilados eran demasiado escarpados, imposibles de escalar, y los defensores habían acumulado provisiones para varios años. La solución que propuso fue un proyecto de ingeniería de una magnitud nunca vista: construir una rampa gigantesca en el lado occidental de la fortaleza, el único punto que consideraron vulnerable. Durante meses, miles de prisioneros judíos y esclavos fueron obligados a transportar tierra, rocas y troncos. Con este material, levantaron una pendiente de 100 metros de altura y 200 de ancho. Esta imponente rampa, cuya estructura aún se mantiene hoy en el paisaje del desierto, simbolizó la determinación romana de aplastar la resistencia a cualquier precio. Sirvió como una clara demostración de que para Roma, ningún obstáculo natural era insuperable cuando su autoridad se ponía en entredicho. Mientras los romanos trabajaban sin descanso en su rampa, la vida dentro de Masada discurría con una sorprendente normalidad. Los celotes habían encontrado vastas reservas de bienes almacenados por Herodes, grandes cantidades de grano, aceite, vino y un amplio arsenal de armas. Organizaron la comunidad en familias, mantuvieron sus rituales religiosos y establecieron incluso una escuela para los niños. Hallazgos arqueológicos posteriores confirman que continuaron observando las leyes judías. Dentro de la fortaleza se encontraron fragmentos de rollos bíblicos y restos de mikvots, los baños rituales, indicando una vida religiosa activa. Sin embargo, la tensión psicológica era una constante compañera. Desde las murallas de la fortaleza, los defensores observaban el avance imparable de la rampa romana. Cada día, la obra recordaba a todos el destino ineludible que se acercaba. Eleazar ben Yair, el líder, se esforzaba por mantener la disciplina y alimentar la esperanza entre su gente. Organizaba turnos de guardia y procuraba mantener la moral alta. Pero con el paso de las semanas, las divisiones comenzaron a surgir. Algunas voces defendían la idea de intentar una huida nocturna, mientras que otros proponían negociar con los romanos. Todos sabían que la rendición solo significaría la esclavitud o la muerte. La comunidad, a pesar de sus debates internos, se aferraba con fuerza a su identidad religiosa y a la profunda convicción de que estaban defendiendo los últimos vestigios de la independencia judía. Los defensores de Masada, a pesar de su inferioridad numérica, desplegaron tácticas ingeniosas para contrarrestar la superioridad romana. Aprovechando la altura de la meseta, lanzaban grandes piedras y flechas contra los trabajadores que construían la rampa. También levantaron una muralla interior, hecha de madera y tierra diseñada para absorber el impacto de los arietes romanos. Cuando las fuerzas romanas empezaron a usar su temible artillería, con catapultas y ballestas gigantes, los celotes respondieron con fuego. Lanzaban aceite hirviendo y antorchas encendidas contra la rampa y las máquinas de asedio enemigas. Cada ataque romano era rechazado con una determinación feroz. Sin embargo, sus recursos eran extremadamente limitados.
Las flechas se agotaban. Las reservas de agua dependían únicamente de las cisternas excavadas en la roca. Y cada defensor que caía era irreemplazable. Su defensa más efectiva resultaba ser de carácter psicológico. Querían demostrar a los romanos que la toma de Masada implicaría un coste prohibitivo, tanto en hombres como en tiempo. Pero Flavio Silva no se dejaba intimidar. Su estrategia era la del desgaste, consciente de que el tiempo jugaba a su favor. Con cada día que pasaba, la rampa se acercaba más a las murallas de la fortaleza, y la opresión psicológica sobre los defensores se hacía más intensa. En la primavera del año 74 después de Cristo, la imponente rampa romana finalmente alcanzó las murallas de Masada. Los romanos trasladaron una enorme torre de asalto, cubierta con hierro para protegerla del fuego. Y desde ella, un ariete comenzó a golpear implacablemente la fortificación. Los defensores se esforzaban en reparar los daños con vigas de madera. Pero el 16 de abril, una sección de la muralla cedió y se derrumbó. Los romanos, en lugar de asaltar inmediatamente, se retiraron temporalmente para planear el asalto final, que esperaban lanzar al amanecer del día siguiente. Esa misma noche, dentro de la fortaleza de Masada, Eleazar ben Yair reunió a toda la comunidad. Según el historiador Flavio Josefo, cuya narrativa es nuestra principal fuente, aunque su fiabilidad ha sido objeto de debate, Eleazar pronunció dos discursos conmovedores. Argumentó que continuar la lucha al día siguiente sería inútil. Los romanos, les dijo, tomarían la fortaleza, matarían a los hombres, violarían a las mujeres y esclavizarían a los niños. Ante esta aterradora perspectiva, propuso un acto de libertad definitiva, elegir su propio destino antes que entregarse al enemigo. La decisión no fue fácil ni unánime. La comunidad vivió un intenso debate y una profunda angustia. Finalmente, tras horas de discusión, los habitantes de Masada llegaron a una resolución colectiva, una que marcaría para siempre la memoria histórica. En las horas previas al amanecer, los habitantes de Masada llevaron a cabo su terrible decisión. Los hombres, en un acto desesperado de protección para evitar un destino peor, tomaron la vida de sus propias familias. Padres mataron a sus esposas e hijos, asegurándose de que jamás caerían en manos romanas. Después, los hombres restantes sortearon 10 nombres. Estos 10 hombres designados serían los encargados de dar muerte al resto de los defensores. Finalmente, de entre esos 10 se sorteó un último hombre. Su tarea sería terminar con la vida de los 9 anteriores, y, por último, con la suya propia. Este proceso, metódico y organizado, reflejaba tanto la desesperación extrema como la firme determinación de mantener el control de sus vidas hasta el último aliento. No fue un acto impulsivo, sino una elección colectiva, meditada y basada en profundos principios religiosos y culturales. En la tradición judía, existía un precedente en los defensores de Josafat, quienes también habían optado por la muerte antes que la esclavitud. Para los celotes de Masada, esta decisión representaba la última expresión de resistencia. Una forma de negarle a Roma no solo la victoria militar, sino también el botín humano y la satisfacción de una rendición humillante. Al amanecer del 17 de abril del año 74 después de Cristo, los romanos se prepararon para el asalto final. Esperaban encontrar una resistencia encarnizada, una lucha desesperada hasta el último hombre. Avanzaron con cautela a través de la brecha abierta en la muralla. Primero encontraron la muralla interior de madera, que los legionarios incendiaron. Después, se toparon con un silencio inquietante. No se oían flechas silbando, ni gritos de guerra, ni señales de defensores. Solo el crepitar del fuego en la madera y el incesante viento del desierto. Cuando se adentraron en la fortaleza, encontraron los primeros cuerpos. Familias enteras yacían en sus viviendas, sin señales de lucha, sin rastro de una batalla. Los almacenes de comida y armas estaban intactos, salvo algunos edificios que habían sido incendiados deliberadamente. Los romanos, confundidos por lo que veían, recorrieron el complejo hasta que encontraron a los 2 únicos supervivientes, una anciana y una niña que se habían escondido en una cisterna. Ellas fueron quienes relataron lo sucedido. Flavio Silva y sus tropas, en lugar de celebrar una victoria, experimentaron una sensación de triunfo vacío. Habían conquistado una fortaleza, sí, pero no habían vencido a un enemigo. Ese enemigo había elegido su propio final. La bandera romana se izó sobre Masada, pero el triunfo carecía del botín y de los esclavos que solían justificar una campaña tan prolongada. Después de la caída de Masada, Roma consolidó su dominio sobre Judea. La provincia fue rebautizada como Siria-Palestina, y la ciudad de Jerusalén fue reconstruida, transformándose en una urbe romana de carácter pagano. El movimiento de los celotes desapareció por completo, y el judaísmo se reorientó hacia la vida comunal y el estudio rabínico, dejando atrás el militarismo. Para Roma, Masada fue una campaña relativamente menor dentro de la vasta historia de sus guerras, pero resultó ser muy reveladora. Demostró a los romanos que algunos pueblos estaban dispuestos a elegir la aniquilación antes que la sumisión, una lección que influiría en su política posterior hacia otros pueblos rebeldes. Flavio Josefo,
El historiador judío que nos narró estos eventos presentó a los defensores de Masada como héroes trágicos, a pesar de que él mismo había optado por rendirse a los romanos años antes. Su relato, escrito para una audiencia romana, buscaba explicar, y quizás justificar una decisión que para la mentalidad romana resultaba incomprensible. Durante siglos, la memoria de Masada cayó en el olvido. Sus ruinas solo eran visitadas por beduinos y algún viajero ocasional. Masada resurgió en la conciencia moderna gracias a las excavaciones del arqueólogo Yigael Yadin, realizadas entre 1963 y 1965. Su equipo descubrió evidencias sorprendentes. Encontraron los almacenes de Herodes con restos de alimentos, las casas de los celotes, fragmentos de rollos bíblicos, y de forma más dramática, piezas de cerámica con nombres sorteados, posiblemente las mismas que se utilizaron en la decisión final. La arqueología confirmó muchos detalles del relato de Josefo. La rampa romana existía, los campamentos romanos estaban perfectamente conservados, y había signos claros de destrucción por fuego dentro de la fortaleza. Sin embargo, no se encontraron restos humanos masivos, solo 28 esqueletos en una cueva, cuya identificación sigue siendo objeto de debate. Estos descubrimientos han provocado intensos debates académicos. ¿Sucedió todo exactamente como Flavio Josefo narró? Algunos historiadores sugieren que su relato podría ser parcial o tener un carácter más simbólico. Independientemente de estos debates, Masada se convirtió en un símbolo poderoso para el moderno Estado de Israel, representando la determinación de nunca más caer sin luchar. Hoy, Masada es mucho más que unas ruinas arqueológicas. Es un lugar cargado de múltiples significados. Para Israel, durante décadas, fue un sitio de juramento militar, donde los soldados prometían, Masada no caerá nuevamente. Este lema, aunque controvertido por asociar la defensa nacional con un evento tan trágico, refleja la profunda necesidad de un mito fundacional de resistencia. En la cultura popular, Masada ha inspirado novelas, óperas, miniseries televisivas y numerosos debates éticos sobre los límites de la resistencia humana. Académicamente, continúa siendo un caso de estudio fascinante sobre asedios históricos, sobre las decisiones colectivas tomadas bajo presión extrema y sobre la compleja relación entre la historia y la memoria. Para los visitantes que ascienden a Masada al amanecer, ya sea por el escarpado sendero de la serpiente o en el moderno teleférico, el lugar ofrece no solo vistas espectaculares del Mar Muerto, sino también una profunda reflexión sobre la libertad, la elección personal y el inmenso precio de la resistencia. Su silencio, 2000 años después, sigue hablando con elocuencia de un momento en que un grupo de personas se enfrentó a la disyuntiva definitiva entre la sumisión y una autonomía radical, eligiendo un final que aún hoy nos obliga a reflexionar sobre la condición humana.